Dímelo, Corillo, aquí Amanda José, a.k.a. La Manager, y estamos esta noche hoy para hacer mi primera entrevista, y es una persona súper especial para esta sexta edición de Unrated Magazine. Así que antes de comenzar a entrevistarlo, quiero agradecer a las personas que forman parte de esta revista, tanto a nuestro público como a nuestro equipo de trabajo que se fajan todos los días para traer entrevistas como esta, y obviamente a Nexus Studio por siempre romperla con nosotros. Sin más preámbulos, le presento a una persona que representa para mí una figura que yo no les puedo explicar, pero es admirable todo lo que hace para la industria en la que nosotros llamamos nuestro hogar. Así que sin más preámbulos, Alexiomar Rodríguez de SIT. Muchísimas gracias por estar aquí, Alexiomar, esta noche. Gracias a ti, Amanda, por la oportunidad, por pensar en mí. Siempre es un honor. Usualmente yo soy el que está haciendo las entrevistas, así que me cogieron un poquito fuera de base. Te entiendo. Alexiomar, tú eres abogado, empresario, escritor y músico. ¿Cuál fue tu primer amor? La música. Ok, eso fue una pregunta súper directa, pero quería que me hablaras también de cómo quizás ese primer amor influyó en todas esas otras sombreros que te pones dentro de tu carrera. Pues mira, yo creo que yo crecí en Puerto Rico, en Cagua. Entonces, yo iba a la iglesia y cantaba en la iglesia, me crié en ese ambiente. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a cantar a, me acuerdo que era una canción de René González que se llama ¿Dónde está el amor? Y yo recuerdo que cuando yo canté, la gente se estaba riendo. Y yo no entendía a esa edad, yo pensaba que se estaban burlando de mí. Y Ok, era realmente que las personas mayores de la iglesia pues vieron como que un niño cantar, pues qué bonito, ahora yo lo puedo entender, no que yo soy el viejo de la iglesia ahora, pero me refiero a que estoy en el otro lado. Y, y realmente, ahora cuando miro hacia atrás veo la belleza de la música, de la inocencia, de poder expresar lo que uno siente, documentar la realidad de la vida. Y a pesar de que tuve esa primera experiencia, poco a poco pues ya dije, ok, no, a mí me gusta hacer música, amo más la música que el bochorno que pasé o el pasme que pasé. Y desde full. sexto grado, pues llevo haciendo música como bajista, guitarrista en la Escuela Libre de Música en Cagua, Antonio Paoli. Después fui a la orquesta de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, como guitarrista. Mi primer trabajo fue siendo maestro de guitarra. Recuerdo que tenía un estudiante que era tuerto, literalmente no tenía un ojo. Y puede ser un chiste, pero Wow. enseñarle a alguien. Pero espérate, ¿fue tu primer estudiante o fue como que un estudiante? Fue como el tercer estudiante. Él, bendito, tenía que mirar así para poder ver. Fue difícil, pero tú ves todas estas personas que la música nos unía, no importando de dónde veníamos, el amor por la música. Y eso fue lo que hizo que yo amo la música. Todas las mejores memorias que yo tengo, incluso con mi familia, todo tiene que ver alrededor de la música. Y pues tuve que estudiar, y pues nada, pues todo lo demás es una consecuencia o un efecto de la causa raíz que es la música. ¿Cómo influye, o sea, cómo influye la música, pero en el sentido de a la hora de tomar decisiones, ya sea empresariales o legales? ¿Cómo influye el tú ser músico en esas dos carreras? Yo, mi experiencia, que es un punto en una gráfica de experiencias, ¿no? Pero mi experiencia es que las personas que vienen desde la música o que su primer amor es la música y no los negocios, vamos a decirlo de esa forma, van a van a ser más en favor al artista y en favor del compositor y del músico, ¿verdad? Como tal, del arte, más que del negocio. El negocio viene después. Y yo creo que como abogado, como, ¿verdad? Persona que está en la industria tratando de aportar, aunque sea un grano de arena, lo que he visto es precisamente que hay dos grandes escuelas. Está la gente que vienen desde el amor de la música y por lo tanto, si yo voy a errar y voy a cometer errores, por supuesto, va a ser en favor del artista, va a ser en favor del artista en sacrificio de la industria, en sacrificio del negocio, en sacrificio de los contratos y las relaciones. Probablemente sí, voy a irme en esa dirección porque estoy sesgado, tengo mis propias inclinaciones como músico, voy a favorecer al artista más que al negocio. Eh, Así que yo te diría que ese pudiera ser el resultado directo. Y es que va a haber gente que no les va a gustar lo que yo digo porque en ocasiones estoy dispuesto a sacrificar ciertas figuras en la industria
por amor a la música. Y quien crea la música es el artista. Entonces, pues, ese va a ser mi sesgo y reconozco esa, digamos, ¿verdad? Ese sesgo que tengo. Creo que eso es lo más bonito de todo y creo que es lo que me toca a mí personalmente, que también, ¿verdad? Me he querido dirigir dentro de lo que es la industria, pero a través de los negocios. Sin embargo, pues mi primer amor fue la música. Así que me identifico un montón contigo. Qué bueno que seamos cada vez, ¿verdad? Más personas que estamos pro lo importante que es el arte y no necesariamente todas las demás raíces de los negocios como tal. Ahora, uno de mis temas favoritos es la educación y como manejadora emergente puedo ver el impacto que ha tenido tu plataforma, no solamente dentro de la industria, sino también dentro de carreras como la mía. A nivel de negocio, ¿cuál fue esa primera necesidad o problema que encontraste o que identificaste para empezar esa fase de ideación de tu plataforma? Pues, by the way, es súper lindo saber que hay personas que están desde el otro lado. Y de hecho, yo estoy en una posición rara porque yo soy abogado, o usualmente voy a estar desde el lado del negocio, ¿no? Pero a veces Ujú. encontrar personas que digan, bueno, yo tengo un rol ejecutivo en la industria, como tú que eres una ejecutiva, pero yo, ¿verdad? Tengo una visión clara, que es la importancia del arte. Eh, y esa necesidad de la que habla, fíjate, cuando yo tenía 16 años, yo quería estudiar música, quería vivir de la música. Yo crecí escuchando a los Jonas Brothers y Disney, yo quería eso es lo que yo quería, ¿no? Y pues eso no fue. Bueno, me fui al Colegio de Mayagüez a estudiar economía, ingeniería, después economía, después estudié derecho. Y yo quería estar en la industria de la música, pero me decían, te vas a morir de hambre. Y para ese tiempo, era 2015 más o menos, 2010, 2015. Y la situación en ese rango es que la industria, en efecto, estaba muriéndose. No fue hasta la llegada del streaming y a partir del 2015 que la industria comienza a recuperarse. Y yo veo una oportunidad de decir, espérate, quizás yo puedo ser parte de esto y no como artista, no voy a ser Nick Jonas o no sé quién, pero por lo menos puedo participar. Y ahí empecé a escribirle a algunas personas. Yo estaba trabajando una carrera bastante tradicional, litigio comercial, que eso, imagínate, representando bancas y Coca-Cola y ese tipo de cosas en litigio en los tribunales. Y dije, yo quiero poder hacer esto y empecé a escribirle por LinkedIn a distintas personas que yo estaba viendo que estaban haciendo contenido y eso sobre la industria. Lamentablemente, y no lo digo por tirarle la mala a nadie, pero lamentablemente pues no se me respondió o las razones que me dieron era como que no, yo trabajo sola o yo no hago esto, yo no hago lo otro. Así que tú sigues por tu lado, ¿verdad? Mucho éxito. Mi plan no era comenzar una práctica. Cuando yo me veo que o me quedo en el bufete grande o me voy por mi cuenta, pues me voy por mi cuenta. Mi esposa, que es abogada, nos mantuvo por mucho tiempo a lo que yo por fin podía sacar esto, así que yo no tendría nada de lo que tengo si no fuera por mi esposa. Y el primer mes recuerdo que hice $300, $331 con 25 centavos. Y yo tuve un problema que era, no me abren puertas en la industria, no tengo padrino, no tengo quien me dé un espacio. El primer problema que yo vi fue ese, la falta de apertura de la industria. Entonces, cuando me pongo a buscar, porque yo no fui a una universidad en Estados Unidos a estudiar, yo no vengo de ese ambiente, yo tengo que joseármelo yo mismo. Me compro libros en Amazon, todo es en inglés, como abogado todos son difíciles de entender incluso para mí, que tengo práctica federal, imagínate, práctica federal, y yo no tengo, y se me hace difícil entender estos conceptos, pues yo digo, yo tengo que para poder entender esto explicarlo, porque esa es la manera en que yo funciono. Y me dio con empezar a hacer videos explicando para yo poder entender lo que estaba estudiando. ¿Qué es copyright? Bueno, pues yo estaba aprendiendo qué era copyright en el sentido de la música mientras lo iba compartiendo. Y de momento vi que los videos empezaron a poquito a poco en YouTube a coger algo. Y bueno, pues me di cuenta que yo no era el único loco que estaba perdido, que habíamos un montón de gente perdida, particularmente cuando me escribe gente que lleva 20 años en la industria, que no sabe lo que yo apenas estaba enseñando por primera vez, que estaba aprendiendo yo en el proceso. Y dije, bueno, pues aquí estamos más perdidos, más gente de lo que yo pensaba. Así que ese fue los dos problemas, ¿no? Número uno, la falta de apertura de la industria y número dos, la falta de conocimiento.
Mira, me da mucha emoción cómo hablas de tu historia, porque genuinamente puedo decir que tengo una historia bastante similar a la tuya. Y es que, ¿verdad? Cuando pasa esto del 2015, 2016, tú estabas entrando ya entonces en la universidad, básicamente. Yo estaba como en grado décimo pensando en qué hacer con mi vida, qué era eso que yo quería hacer, y para mí estaba completamente descartada estudiar música desde noveno grado, desde que nos hacen las primeras pruebas de aptitud de saber en qué eres buena. Mis papás me dijeron, mira, negativo ni lo imagines. Y en grado 11 tuve la oportunidad de buscar universidades, ¿verdad? Para hacer una práctica o tener una experiencia de un summer program. Y yo quería performing arts, pero no, nuevamente, no era algo que se me permitía. Y mi mamá ve el primer programa que lanzó piloto Berkeley, que fue un summer program de music business. Estaba llamado de otra manera, era creative entrepreneurship, pero realmente era básicamente music business. Y yo le decía a mi mamá, pero es que, mami, la música no es un negocio, la música es arte. Y esa fue mi primera palabra hacia ella en el momento en el que pues, el music business se introdujo a mi vida. Y después de ese campamento que pude ver cómo literalmente se podía balancear de una manera bien positiva, pues es que entro, ¿verdad? A lo que es estudiar la industria como tal. So, qué Qué bonito. duro, pero qué bueno que tuviste esa oportunidad. Sí, en verdad es bien bonito saber que ese camino, ¿verdad? Esa desinformación eh, te haya motivado a querer compartirla, porque creo que uno de los problemas principales en esos tiempos era el gatekeeping, estaba todo bastante monopolizado, so no había la manera de poder como que compartir información, y dentro de lo que pudiste lo hiciste, y eso está brutal. Ahora, me mencionaste que habían personas que estaban consumiendo tus videos que eran personas que llevaban años en la industria, pero en la actualidad, ¿cuál tú podrías decir que es tu buyer persona? Mi buyer persona, honestamente, son hombres entre 25 y 34 años que viven en Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, Ese es el tipo de personas usualmente, pues, ya han tenido mis mejores clientes o no clientes, porque nosotros tenemos múltiples líneas de negocio, así que voy a hablar de la escuela primero. Pero los estudiantes o miembros de la comunidad usualmente son personas que ya han tenido una mala experiencia, alguien se ha aprovechado de ellos y entonces ahora es que Claro, valoran la importancia de la educación. Pero quiero hacer una aclaración que la, el mejor público, y esto no lo digo porque estoy en esta entrevista, sino porque ya yo vengo hablando de esto hace tiempo, eh, a nivel personal, son las mujeres en esa edad, de 25 a 34 y hasta 44 años. ¿Por qué? Porque valoran más la oportunidad y lo cogen más en serio. Entonces, aquí tengo que hacer esta aclaración. Sí, 64% de mis consumidores son hombres y el restante son mujeres, así que estamos como un 60-40, a veces 70-30, pero eso tiene que ver con la proporción de mujeres en la industria. O sea, si nosotros hacemos el cálculo de la participación laboral de mujeres en la industria y las personas que me compran, a mí me compran más mujeres de las que están en la industria de la música. Y lo menciono porque hay más empresarias que empresarios. Entonces, ejecutivas que ejecutivos. Lo que hay varones son muchos joseadores. Y oye, varón, si me estás viendo, papi, te estoy hablando la clara porque yo brego con ustedes. En la música hay mucho varón joseador, pero no hay mucho ejecutivo. Las ejecutivas son las mujeres, vienen con un profesionalismo y una preparación que yo no tengo que explicarte 20 veces las cosas porque las entiende, las ejecuta, las implementa, vienes con un chip on the shoulder y es otra cosa. Entonces, quiero hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque usualmente quienes terminan siendo mis clientes como abogado son mujeres. Entonces, en esa conversión, tengo que hacer esa aclaración del contenido educativo, quien me consume mucho lo gratis y quien invierte. Entonces, son dos públicos diferentes. Y yo lo vengo diciendo hace tiempo, pero los chamacos están en la de ellos joseando y entonces, pues, no hay profesionalismo. pero qué brutal, qué brutal. Realmente, dentro de la experiencia que he tenido también educativa, te puedo decir que, ¿verdad? En iniciativas que han tenido instituciones educacionales aquí en Puerto Rico,
y los programas que han tratado de implementar lo que es el music business, yo también te puedo decir que hay más mujeres que hombres interesados en lo que es el negocio per se, en querer emprender directamente con lo que es la música. Así que qué brutal saber ese dato. No hay muchos datos dentro de lo que es el perfil de la mujer dentro de la industria, son datos que realmente absorbo. Dentro de esos servicios educativos que ofrece tu plataforma, no quiero decir cuál es más solicitado, sino en cuál encuentras más necesidad del consumidor. Mira, una de las cosas, y antes de entrar en eso, quiero subrayar lo siguiente. Las mujeres que están entrando a la industria de la música vienen usualmente de un perfil de marketing, publicidad y comunicaciones. Entonces, quiero hacer esa aclaración también, y eventualmente a veces algunas estudian derecho o music business, pero principalmente vienen del marketing, que es lo más que hace falta en la industria, porque después del producto, 50% es el producto, 50% es el mercado de la promoción, el storytelling, el branding, ¿verdad? Todo eso. Así que los hombres usualmente se les hace difícil conectar con mujeres socialmente, podemos decir estadísticamente es más común que una mujer logre más conexión porque tiene, ya sea por la forma en que se crió, o sea, nature versus nurture, no voy a entrar en teorías, en todas estas teorías sociales, pero sí podemos hablar que es más común que las mujeres empaticen más y que conecten más y que comuniquen mejor sus emociones, los hombres no. Entonces vienen las mujeres no solamente como ejecutivas de la industria, sino vienen con capacidades de comunicación que permiten que el producto en efecto logre conectar con el público. Particularmente porque quienes más consumen música de varones son mujeres también, entonces son quienes realmente conocen el negocio, el mercado, o sea, tiene todo el sentido del mundo. No sé si te digo eso primero antes de entrar a lo otro, porque si nos están viendo mujeres, esto es un llamado a que por favor nos salven. Nos salvan a todos. Nosotros vamos a salvar el mundo. Salvo mi esposa que me mantuvo por un montón de tiempo a lo que esto arrancaba. Así que quería hacer eso. Ahora, respecto a tu pregunta, mira, honestamente, son 5 años nosotros ya educando de distintos, digamos, coordenadas y buscando a ver qué es lo más que funciona. Muchos errores, muchas frustraciones. Esta industria es súper frustrante. Si tú no amas esto, quítate, porque esto es súper frustrante. De hecho, hoy fue un día bien difícil para mí. Tuve esta entrevista contigo y ahorita se me iban a aguar los ojos. Suerte que me aguanté cuando me hiciste una pregunta, porque me recuerdas lo importante que es esto que estamos haciendo. Y lo tomo con mucho honor. En este proceso, una de las cosas que he visto es precisamente que hay un filtro de dinero en el que representa el verdadero interés de las personas que quieren hacer esto y los que están porque lo vieron y ahora quieren ser famosos, ¿no? Entonces nosotros empezamos con precios bien bajitos y con muchos productos sueltos y separados y todo eso, y nos dimos cuenta que eso atraía a la persona incorrecta. Entonces ahí decidimos con varios experimentos lanzar lo que sería nuestro producto estrella, que es la membresía Lifetime de Sir Academy. Entonces, Lifetime es un solo pago de por vida, nunca más vas a tener que pagar, y es lo mismo que te costaría un solo curso en Berkeley, que te cobran $1,500 por un curso que haces tú por tu cuenta. Acá nosotros pues tenemos por eso o menos que eso acceso a todos nuestros cursos presentes y futuros para siempre, con todas las plantillas, con todos los libros, con todos los cursos grabados, con la comunidad privada. Entonces sacamos cursos nuevos todos los meses. So, es como si fuera una membresía, pero realmente pagas una sola vez de por vida. Y la razón es porque ese número que nosotros hemos visto después de muchos experimentos es el que atrae a la persona correcta para de ahí nosotros comenzar a desarrollarlo bueno, pues vamos ahora a hacer más mentorías grupales o vamos a hacer mentorías presenciales, porque porque lo que ocurre es que si nosotros no tenemos un ticket que tenga un mínimo, y yo después te invito aquí a que vayamos a hacer algo y vayamos a traer 15 personas que realmente estamos haciendo esto y que queremos aprender a gestionar finanzas y queremos gestionar CTRs y todas estas cosas complejas. Si tú me pagaste $20 en un curso, cuando tú vengas acá, tú me le vas a faltar el respeto a Natalia, que es una abogada que trabaja conmigo, a Andrea, una abogada que trabaja conmigo, entonces a las otras mujeres que vienen me les va a faltar el respeto. Entonces el dinero lamentablemente se ha convertido en uno de los filtros que nosotros utilizamos para saber quién puede entrar y quién no. Entonces ese es nuestro producto estrella, el Lifetime. El precio refleja ese filtro de los wannabe versus la gente que realmente quiere hacer esto. Y de ahí, pues,
seguimos con distintas ofertas, pero ese es el lifetime, ese es el que es. Entonces, dentro de esas personas que están ahí full aprendiendo, ¿verdad? Que han ya comprado el lifetime, ¿qué necesidad en mayoría hay? Me refiero, dentro de los tópicos que ustedes ofrecen en las plataformas, ¿cuál es esa necesidad o dónde tú entiendes que hay un nicho de necesidad dentro de la industria y de los tópicos? Pues mira, nosotros hemos dividido los temas en 5 pilares. El primero es Music Business, que realmente es simplemente negocio, pero aplicado a la industria. En ese realmente es básico. Después que la gente sabe cuál es la función de un manager, un sello, un abogado, entienden las funciones tradicionales y cómo ellas obviamente evolucionan y hay que mantenerse al día. Luego de eso entramos al tema de los aspectos legales. Eso es un tema que sí, aún yo he visto como abogado, lamentablemente, muchos abogados que no saben lo que está haciendo en esa área. Entonces nosotros para eso estamos desarrollando software y tecnología para encargarnos de eso. Pero el tema legal es un tema que digamos que es bien personal, no hay una fórmula, los negocios varían. Ese tema yo te diría que ahí hay bastante demanda. Número 3, el tema de la monetización, que es el tema que incluye el tema de las regalías. Creo que hay una obsesión por las regalías que lamentablemente hay que tener mucho cuidado porque las regalías pues es un ingreso pasivo que toma mucho tiempo en ver un retorno en la inversión y el cálculo es 1 a 10, o sea, por cada 10 artistas que tú firmes, uno de ellos va a ser suficiente como para tenerte un retorno en el catálogo. Entonces, el tema de las regalías a veces, como no lo entienden, lo ven bien grande. Hay otra fuente de monetización que estamos tratando de explicarle a la gente que pueden diversificar, incluyendo el perfil T, o sea, no solamente tú tener como manager tu artista, sino como manager enseñarle a otros managers. Ahí puede que haya mucho más negocio a lo que encontramos ese artista que finalmente es el que nos va a dar el retorno. El cuarto punto es el tema de la mentalidad, que debería ser primero, pero creo que hay un problema bien grave de mentalidad en la industria, mucha escasez, mucha mentalidad de que yo tengo que ganar y tú tienes que perder, hay una mentalidad de joseo y no de empresarismo, ¿verdad? Una mentalidad de fandom, por ejemplo, a veces la gente me pregunta quiénes son tus clientes. Yo soy abogado de mis clientes, yo no soy fan de mis clientes. Eso vamos a establecer algo claro. Yo trabajo, ellos me pagan a mí porque yo soy su abogado, yo no tengo que ser fan de ellos. Y a veces la gente confunde el party con el negocio o con quién tú te andas, con si tú sabes o si tu cliente es bien grande, tú sabes mucho, cuando realmente mucha gente que tiene clientes grandes no sabe nada. Entonces es una cuestión de mentalidad. Y número 5, el tema de marketing, que es el tema que a mí me preocupa, que es de los temas que más me preocupa por la siguiente razón. Número 1, el tema legal, hay mucho loquito que dice consultor legal, pero que no es ni abogado. Y hay que tener cuidado con eso, pero ustedes saben, la gente sabe distinguir eso. Y entrar en los temas legales, uno saca el título y la gente respeta. El tema de marketing me preocupa porque es un tema que cualquier pelagato, y estoy hablando bien boricua porque somos boricuas, no sé si nos están escuchando en otros países, me dejan saber y yo hago rápido la analogía, pero hay mucho loco, cara de lechuga, pelagato, gente que vende humo, que hablan de marketing y lo que están es repitiendo lo que escucharon en otro lado. Entonces, ese tema me preocupa mucho porque distinto en lo legal y en monetización, que uno puede ponerse bien técnico y la gente rápido entiende, espérate, esta gente sabe y esta gente no sabe. En marketing, como todo el mundo está diciendo lo mismo, puede confundir. Y he visto personalmente cosas locas. La gente no paga $3,000 por hacer una buena negociación con un abogado, cerrar un buen adelanto de $500,000 o lo que fuera, o no pagan el 5% porque lo quieren todo, pero le pagan $3,000 a un tipo para que te diga que te va a hacer famoso en Spotify y que te va a dar yo no sé cuántos y lo que te va a hacer es comprarte bots ahí, te van a cerrar la cuenta y ese sería el tema, ¿verdad? Que más me preocupa en este momento por esa razón, por la cantidad de información loca que hay allá afuera. Sí, hay una saturación de información de muchos tópicos que realmente es preocupante por todos lados, pero genuinamente puedo decirte que hay una saturación de contenido o personas que entienden que saben o quieren, ¿verdad? Intentar demostrar, porque creo que lo que hablaste de la mentalidad me tocó un poco, porque cuando empiezan
estos temas de empresarismo, de ser emprendedor, yo creo que son bien pocas las personas que genuinamente entienden lo que es tener una mentalidad de emprendimiento, ¿no? De encontrar una necesidad, de resolver un problema, ¿verdad? Y resolverlo de una manera positiva y atacar el problema. No es quién está más arriba, quién está más abajo, no es la competencia, no es hacer dinero. O sea, digo yo, dentro de mi definición, no tiene que ver nada con la parte económica, es resolver un problema y hacerlo impactando positivamente. Entonces, ya estábamos hablando, ¿verdad? Me hablaste un poquito de lo del marketing. ¿Cuáles son esos errores más comunes de los artistas o empresarios cometen al tratar de establecerse dentro de la industria? Mencionaste lo de la gente que le falta la mentalidad de empresario. Creo que ese es el error número 1, así que esa tú misma ya la tiraste ahí, que es el tema de, mira, yo hice un taller, hoy siendo el día que grabamos, de cómo montar tu sello discográfico. Y yo te pregunto, si una persona no tiene $47 para comprarse un curso, un libro completo de los aspectos legales, los pasos, los permisos, o sea, todo, los contratos, todo lo que te puedas imaginar, y tú no tienes $47, tú estás pidiendo un descuento para eso, ¿realmente podemos confiar en que esta persona va a ser el ejecutivo, el CEO, el presidente, el director general, visionario detrás de una disquera independiente? Mi hermano, oye, mira. O no es el momento para querer montar la disquera. Exacto. Esa persona en ese momento no es la persona indicada. Entonces, ¿por qué lo digo? Oye, porque una persona no se baña en el mismo río 2 veces. Nosotros siempre estamos cambiando y estamos en proceso de evolución, y quizás ese no es el momento. En ese tipo de situación, a mí lo que me preocupa es que aún en esa situación se lanza o se dice ser un sello, empieza a escuchar podcasts de amigos y de gente que está hablando de cómo artistas lo hacen con las majors, porque esa es la información que sale, y las majors siendo las 3 disqueras principales, una de las cuales es inversionista en uno de nuestros productos. Entonces, nosotros no podemos comparar los negocios de los grandes con los independientes, porque ahora mismo nosotros tenemos un proyecto piloto de Wabi Sabi, que es un concepto de label, pero un concepto de label que todavía yo no, después de 5 años en la industria, después de trabajar con disqueras americanas con Grammy, yo mirando los modelos de ellos, yo digo, pero es que todavía a mí no me convence cómo yo puedo hacer un modelo que sea de beneficio mutuo y que sea escalable para ambas partes, porque o yo me tengo que comer el artista completo y dejarlo snu, porque ese es el modelo, Qué fuerte. o qué vamos a hacer. Entonces, si uno mismo se pregunta, vamos a explorar esto, vamos a cogerlo con calma, vamos a ver qué tú necesitas, porque estos chamacos o esta gente quieren montar sellos, quedarse con el 80%, 90% de las cosas de artistas para que no pase nada, 80% de cero porque no está pasando nada. Entonces, yo creo que esa mentalidad de tiburón, esa mentalidad de desesperación, creo que la gente está viendo en la industria de la música la boletería, y esto no es la boletería, esto no es una lotería. Aquí, como tú muy bien dijiste, hay que resolver un problema. Si tú no sabes cuál es tu propuesta de valor, y partiendo de la premisa de que tú ya has resuelto ese problema en el pasado. Si tú ya has resuelto el problema, tú le enseñas a otros cómo resolver el problema. Va a haber personas que van a estar dispuestas a comprar, a pagar por eso, y personas que van a confiar en ti. Pero creo que la falta de mentalidad empresarial es el problema principal y es el error número 1, tanto del empresario o la persona que quiere ejercer como manager, porque yo no tengo problema con el manager ni la mamá que es manager. Mira, oye, mira la mamá de las Kardashian, ¿eso es una manager? Esa señora es la jefa de todo. El problema no es ese, pero es la mentalidad. Como que, bueno, soy tu amigo, me voy a educar en esto, me voy a documentar, voy a comenzar a aprender. Entiendo que al principio, pues, vamos a hacerlo 50-50, vámonos con calma, después tú vas creciendo y vamos viendo y nos vamos adaptando más a los estándares de la industria. Tener esa visión creo que es bien importante, y desde el punto de vista del artista,
los artistas son bien desleales. En mi experiencia como abogado, los artistas son bien desleales. No me ha pasado a mí, pero yo he tenido que bregar con mis disqueras y mis managers y mis ejecutivos a cuidarlos de eso. Muchos artistas están tan desesperados por hacer algo que está dispuesto a incumplir contratos. El mismo artista, a veces se habla del engavetamiento del sello al artista, pero tengo que empezar a hablar ahora del engavetamiento del artista de sus propias canciones a propósito, esperando que se le acabe el contrato. Entonces, yo eso no lo he escuchado hablar ni en Molusco ni en Chente, así que vamos a tener que empezar a hablar de la responsabilidad y el rol del artista frente a un inversionista. Y eso yo creo que la falta de mentalidad puede venir de ambas direcciones. Yo creo que en general todo tiene que ver como directamente estaba hablando sobre la mentalidad, porque si la mentalidad estuviera directamente asociada con hacer arte, creo que no estuvieran pasando estos problemas. Pero si está ocurriendo estos problemas es porque la mentalidad no está siendo la correcta en hacer arte. Obviamente tú quieres recibir, ¿verdad?, lo que te corresponde por tus derechos. Pero pues hay mentalidades muy erróneas. Creo que está subiendo una generación que hay que, ¿verdad?, enseñar cuál es la mentalidad correcta, ¿verdad?, para cumplir de ambas partes. Y como bien estabas diciendo con el proyecto que quieres emprender, creo que es una pregunta existencial, cómo hacer ese balance, ¿verdad?, entre poder cobrar de ambas partes y que sea beneficioso para ambas partes. Así que brutal. ¿Tu plataforma de Seed salió antes o después de la pandemia? Salió después de la pandemia. Bueno, yo comencé la práctica legal en abril del 2019. Eso fue antes de la pandemia. Yo empecé trabajando realmente con influencers. Yo era abogado de influencers. O Ok. sea, influencers con tiendas online, e-commerce y toda esta cuestión. Así que cuando las influencers empezaron y startups, esos eran los dos tipos de clientes con los que yo empecé, porque yo quería trabajar emprendimiento creativo, pero yo no tenía nadie en la música. Pero como estudiante de Derecho, pues podía ofrecer cuando era estudiante de Derecho, trabajé en las clínicas y en los pro bonos con emprendedores pequeños, y entonces pues ya sabía algunas cosas que podíamos ofrecer y a un precio mucho más económico que un bufete grande, así que yo venía de bufete grande, así que pues fue más fácil entrar por ahí en el emprendimiento creativo, trabajando con influencers, creadores de contenido, proveedores de servicios, pequeñas y medianas empresas, startups, y poco a poco con el contenido empezaron a llegar los artistas. ¿Qué pasa? Que nosotros no vinimos a lanzar Seed Academy como plataforma educativa hasta octubre del 2021, son 2 años después y después de la pandemia. Y fue yo creo que la pandemia la que nos obligó a ver qué rayos vamos a hacer. Pero en la pandemia nosotros crecimos Full. un montón gracias a la pandemia porque todo el mundo estaba emprendiendo. Y una de mis clientas se hizo en la pandemia en ese momento y pues teníamos mucho trabajo ayudando también en esa línea. Entonces pues fue después de la pandemia. Pero música, que nosotros nos enfocamos solamente en música, 2021, octubre de 2021. ¿Cómo crees que esa misma pandemia afectó el panorama futuro? No el actual, porque el actual ya lo estamos viendo, cómo nos ha afectado. ¿Cómo lo ves en el panorama futuro? Esto, obviamente, los profesores de las universidades estarán haciendo sus investigaciones. Por lo menos mi percepción Full. es, yo creo que hay una desconexión entre humanos. eh, la experiencia humana está desconectada. Entonces, con eso lo que digo es, o sea, ahora mismo, desde la pandemia, la gente no sé, como que yo escuché en un podcast que la gente no perrea ya. Es un comentario que alguien dijo, ¿verdad? Yo yo cojo esa información, esa experiencia, como aún la gente no está interactuando y no está yendo a estos otros lugares donde usualmente conocía a otra gente, ¿no? Entonces, eso afecta en el dating, cómo la gente ahora se conoce, que a través de aplicaciones móviles, y eso, pues, en la pandemia fue que empezó a darse más, que si citas por Zoom o por Meets. Entonces, creo que ese fenómeno cultural afecta a la música. Porque entonces la música se convirtió transaccional. La industria de la música se convirtió en transaccional. Entonces la música refleja valores transaccionales, ¿no? De tú y yo hacemos esto y se acabó. O yo hago esto y tú haces esto y ya. Y es cuando yo quiero y cuando... Entonces es transaccional. No estoy diciendo que está bien o que está mal. No estoy entrando en un juicio valorativo, sino
en cómo la pandemia, al nosotros convertirnos en algo, ¿verdad?, asincrónico, donde todo es de esta manera, pues, o virtual, eso afecta al arte, porque el arte no es otra cosa que la documentación de la experiencia humana. Entonces, nuestra experiencia humana hoy por hoy es una experiencia transaccional, es de inmediatez, y en la medida que eso es así, la pregunta que yo me hago es, ¿qué va a pasar con la explotación de la inteligencia artificial? Que precisamente nos va a dar soluciones humanas, transaccionales instantáneas y completamente custom made. ¿Qué pasa con la imperfección humana? ¿Qué pasa con estar con una persona que es imperfecta? Porque yo soy imperfecto y cómo trabajamos en esas imperfecciones sin que yo pretenda que sea perfecta como un robot o que me dé todo y yo no tenga que negociar nada, porque la experiencia humana es de sacrificio, ¿verdad? Uno tiene que, oye, pues déjale pasar eso Ujú. porque tienes todo otro bueno y así es como funcionan los papás y las mamás y los hermanos y todo. Entonces, en ese punto, en la medida que todo va por esa dirección, me preocupa un poco cómo entonces la música del futuro, cómo quizás la propia música va a tener que ser un himno de revolución, de volver a la imperfección, de volver a lo que nos hace humanos, de volver a las relaciones con sacrificio y no cosas que son transaccionales, pasajeras, inmediatas, etcétera. No sé, quizás me fui filosófico, pero creo que es algo que estoy viendo. Creo que nunca había escuchado algo más lindo en la vida, te lo juro. O sea, no lo hubiese podido explicar mejor de lo que lo explicaste y estoy completamente de acuerdo contigo y todo, ¿verdad? Resuena también en el individualismo, en que ahora todo es para mí, lo que yo necesito, lo que yo quiero hacer. Así que estoy súper de acuerdo y estoy segura que cuando vuelva a escuchar esta entrevista ya grabada, voy a volver a impactarme de la misma manera. Quería cerrar, puedo quedarme aquí 3 horas, pero quería cerrar la entrevista preguntándote sobre tu libro de artistas a empresarios musicales. ¿Qué, o sea, pensaste en algún momento que ibas a escribir un libro? Yo soy un nerd. eh, Vamos a empezar por ahí. Yo soy un nerd. Yo no soy el tipo cool de la escuela, ni el jock, ni nada de esas cosas. Entonces, en eso, pues, siempre me ha gustado escribir y los ensayos y la clase de español y la clase de inglés, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, me encanta el baloncesto, pero sí sigo siendo un nerd. Entonces, la contestación es que sí quería escribir un libro, no sabía que iba a ser tan temprano o que iba a tener lo que el efecto que ha tenido. Este, y yo empecé, pero y quiero aclarar esto a la gente que quiera escribir un libro. Yo en la escuela, en la universidad, pues, yo escribía tesis y cuando fui a la escuela de derecho, pues, yo trabajé en la revista jurídica de la universidad, así que yo publiqué en varias ocasiones, publiqué a nivel internacional en una revista en París sobre el futuro de la economía colaborativa. Entonces, en ese sentido, pues, mi experiencia escribiendo y comunicando, incluso cuando como abogado, pues, mi trabajo principalmente era redactando. Incluso escribía al Tribunal Supremo de Puerto Rico en representación de clientes cuando estaba en los bufetes. Entonces, la escritura y el uso de la palabra escrita para persuadir o vender alguna idea, pues, ha sido parte de mi historia, eh, pero y por eso, no, pero eso no, y por eso cuando vi que había la necesidad de, espérate, no hay material en español. Yo empecé a escribir ebooks, libros digitales. La situación con los ebooks es que tú puedes hacer muy buen dinero, de hecho más que a veces con libros físicos, pero no te da la validación de ser un autor. Y estoy diciendo completamente transparente, o sea, porque no quiero vender un sueño ni vender algo que no es. Los ebooks hacen mucho dinero, pero no tenía esa validación. Y esa es una de las cosas que a mí, con el síndrome del impostor, se me hacía bien difícil trabajar. Como que, pero yo realmente soy un experto en esto porque yo no tengo un libro, ¿verdad? Entonces, así era, abogado. Bueno, sí, pero no tengo un libro, no soy un autor de este tema, no. Tengo que hacer un ejercicio de sentarme y ser un investigador, igual que cuando estaba en la universidad y hacer ese ejercicio. Entonces, de ahí, pues, decidí escribir el libro, particularmente cuando vi que había tanta gente, cerrando círculo con lo que empezamos hablando, tanta gente hablando ahora, porque antes no había información, ahora hay más información, entonces hay tanta gente, ¿en quién tú puedes confiar? Y
yo suelo confiar en personas que se han sentado, o por lo menos presumiblemente se han sentado a hacer una investigación y a presentarme una tesis con argumentos y unas conclusiones anecdóticas con una historia, algo persuádeme, ¿no? Que hiciste el trabajo. Y el libro es ese primer esfuerzo. No sabía que iba a tener el impacto que ha tenido, honestamente. O sea, no sabía eso. Y me gusta escribir un libro. De hecho, estoy escribiendo un libro ahora ilustrado que va a salir ahora en mayo, La brújula del music business, y es completamente ilustrado. O piensa en Harry Potter con este libro de artista empresario musical, todo en solo en uno. Qué lo que era, ¿viste? Exclusiva. Exclusiva para Unrated Magazine. Qué brutal que puedas también ejercer, ¿verdad? Esa parte de composición, ¿verdad? También eres músico, así que también entiendo el querer tener tu nombre de autor, ¿verdad? Sobre lo que estás escribiendo. Y genuinamente yo tengo el libro, lo he prestado, no me lo han devuelto, lo he comprado otra vez. Así que he tenido de todo con ese libro, pero genuinamente me lo disfruté mucho de rabo a cabo. Y por eso para mí también era tan especial tener esta entrevista contigo. Eres una persona que de verdad eres admirable para creo que cualquier persona en esta industria, ¿verdad? Y que estamos emergentes. Así que muchas gracias por darme esta oportunidad, ¿verdad? De poder tener mi primera entrevista contigo y estar aquí con nosotros No, gracias a ti. en la noche de hoy. Gracias a ti, de verdad. Así Antes que, de que nos corillo, vayamos, gracias a ti, a Amanda. ustedes, He visto lo que estás haciendo, vi la entrevista de Smash, he visto el trabajo de la revista y súper profesional. Yo mismo dije, diantre, ¿qué es esto que yo veía una cosa tan profesional? Yo que soy un jíbaro de calle, y como te dije ahorita, y honestamente para mí es un honor estar aquí, hablar contigo y conectar, y estoy a la orden de lo que pueda aportar valor. muchísimas gracias, el honor es mío. Así que ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Quiero agradecer una vez más al equipo de Unrated Magazine y a Nexus Studio por siempre romperla con nosotros, y por ahí vienen otras entrevistas, así que quédense pendientes, corillo.